Me llamo Javi Santillán Galdos, víctima de mina antipersonal. Sufrí el estallido de este artefacto explosivo cuando, durante el desarrollo del conflicto con el vecino país del Ecuador, me encontraba al mando de una patrulla realizando el reconocimiento en territorio peruano. Al inicio fue desconcertante ver que luego de la explosión no tendría mi pierna derecha, lesiones severas en mi brazo derecho y demás heridas en mi cuerpo. El proceso de rehabilitación y recuperación es muy duro. Uno se ve sometido a innumerables intervenciones quirúrgicas, a terapias, apoyo psicológico, en donde también es muy importante el apoyo de la familia y del entorno social. Buenos días de la Embajada de Suiza. Es un placer continuar esta conversación alrededor de la exposición Caminos Desminados que lanzamos el 6 de mayo en el lugar de la memoria aquí en Lima, juntos al Comité de la Cruz Roja Internacional y a Contraminas y al Centro Internacional de Desminado Humanitario de Ginebra. Esa es la última semana para visitar la exposición que está en LUM, así a nombre de la Embajada de Suiza le consejo de inscribirse para ver esta exposición en vivo allá en Miraflores. Vale la pena. Y ya tenemos una charla el 13 de junio sobre el desminado humanitario a nivel internacional, junto con Contraminas Perú, Contraminas de Ecuador. Fue muy interesante. Y ahora hoy vamos a tener un diálogo específico sobre las personas heridas por las minas, las víctimas y su rehabilitación y todo el desafío que hay en ese sentido. Nosotros estamos muy agradecidos de tener con nosotros personas tan competentes en ese tema como el señor Javier Santillán y también Fanny Díaz de la Cruz Roja. Bueno, la moderación lo sabemos, es Dafne Martos, también de la Cruz Roja, para discutir de ese tema. Es un tema interesante porque es hacia el futuro. Hay un momento en la vida, un corte por una persona, porque la mina te corta la vida en un momento, te cambia, y después hay un cambio y se tiene que sacar adelante de manera positiva. Y nosotros miramos a eso como un asunto muy importante. Usted sabe que Suiza siempre apoyó la Cruz Roja en ese sentido, también en otras situaciones, para la protección y para la rehabilitación de personas heridas en caso de conflictos o indirectamente, como en este caso. Y lo hacemos de diferente manera. Ayer, por ejemplo, aquí en la Embajada de Suiza recibimos una pequeña delegación de paraatletas peruanos que se están preparando por tal vez con un poquito de suerte para ir a los Juegos Paralímpicos de Tokio, y tenemos una charla con ellos y con su entrenador, el mayor Miguel Ángel Calmet,
que tal vez nos sigue también hoy. Y fue muy interesante ver cómo a través, por ejemplo, del deporte se puede lograr a niveles muy altos también después de un accidente o de una incapacitación que afecta a una persona. Así deseamos una buena discusión a ustedes, con mucho vigor. Y bueno, tal vez salen nuevas ideas, salen nuevos conceptos que podemos desarrollar juntos. Muchas gracias y buena suerte hoy. Bueno, muchas gracias a la Embajada de Suiza y muy buenas tardes con todos los presentes. Bueno, es un gusto para mí moderar esta charla titulada El largo camino de las víctimas de minas antipersonal, que es el segundo conversatorio que se enmarca en la exposición internacional Caminos Desminados, Huellas del Pasado, Paso sin Miedo, que está siendo presentada pues, en el Museo Lugar de la Memoria y de la Tolerancia y la Inclusión Social, como dijo la Embajada de Suiza, hasta el 16 de junio, y que está organizada por la Embajada mismo, por el CICR, el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de Contraminas, el Centro Internacional de Desminado Humanitario de Ginebra y el Museo ELUM, ¿no? Mi nombre es Dafne Martos, yo soy la responsable de comunicación de la delegación que cubre Perú, Bolivia y Ecuador, y esta tarde voy a invitar, vamos a tener a dos invitados, Javier Santillán Galdós, que es un combatiente del conflicto armado internacional entre Perú y Ecuador, es una víctima de minas antipersonal y nos va a dar un testimonio, nos va a explicar un poco qué significa haber sido afectado por una mina antipersonal. Y tenemos también a Fanny Díaz, que es la oficial de protección senior del Comité Internacional de la Cruz Roja, quien ha trabajado durante 30 años asistiendo a las víctimas de minas y a víctimas de otros tipos de artefactos explosivos. Teníamos también programada la participación de la doctora Lili Pingus Vergara, que es directora del Instituto Nacional de Rehabilitación, pero por razones de salud ella no va a poder acompañarnos esta tarde, así que le deseamos una pronta recuperación. Bueno, como ustedes saben y se imaginan, las heridas provocadas por las minas antipersonal causan pues, sufrimientos indecibles, ¿no? Los cirujanos de guerra, bueno, consideran que estas son una de las peores heridas que deben tratar cuando tienen que atender a los heridos, ¿no? La explosión de una mina sembrada puede arrancar las piernas, afectar las extremidades, incluso hacer perder la vista, como lo sabemos en muchos casos que hemos visto. Por lo general, quienes sobreviven a la explosión de una mina deben someterse pues, a una amputación, a múltiples operaciones y a una larga reeducación. Entonces, un sobreviviente queda pues, con lo que se llama una incapacidad permanente y durante toda su vida pues, sufrirá las consecuencias, a veces son sociales, psicológicas y económicas, principalmente por esta condición que le merma un poco su proyección de vida, ¿no? Los efectos de las minas antipersonal no se producen por accidente, ¿no? Porque estas armas fueron específicamente concebidas para mutilar y para destruir vidas, entonces pues han sido provocadas justamente para generar daños, ¿no? Y es por eso que en este panorama tan complejo, que impactó a varios y que sigue impactando a varios países en el mundo, muchos estados han tomado la conciencia y se decidieron a prohibir el uso de estas armas y se han adherido a lo que se llama el Tratado de Ottawa, que ya tiene más de 20 años en vigor, ¿no? El Perú es parte del Tratado de Ottawa y está obligado, como los países que forman parte de este tratado, a limpiar todas las zonas minadas, a destruir los arsenales, a atender a las víctimas, a educar para prevenir accidentes y a rehabilitar a las personas afectadas por estas armas. Teniendo ya un poco este panorama más general, ¿cuál es el panorama peruano, no? En el Perú hemos tenido zonas minadas producto de dos situaciones. Una, durante el conflicto armado internacional entre Perú y Ecuador, lo que supuso una colocación de minas antipersonal en la frontera norte por nuestros países, ¿no? Y la segunda zona, digamos, la segunda situación, es debido a la violencia armada de los años 80 a 2000, periodo en el que se colocaron minas alrededor de las torres de alta tensión y algunas infraestructuras pues, para protegerlas de los ataques que podrían haber en el marco de este contexto de violencia.
Bueno, hay que señalar que la colocación de estos artefactos fue anterior a que el Estado se adhiera al Tratado de Ottawa. Entonces, la obligación viene después de haber sido colocadas estas armas, ¿no? Hasta el momento hay pues esfuerzos sostenidos para poder tratar de erradicar estas armas. Hasta la fecha, se sabe que por parte de las autoridades nacionales que todos los stocks de minas han sido destruidos en estos últimos años, ¿no? Estas décadas, ¿no? Que se han limpiado todas las torres de alta tensión, que son más de 1.500 torres que ya no tienen minas antipersonal, y que los perímetros de algunas infraestructuras, como algunos penales, por ejemplo, también han sido limpiados, ¿no? Entonces, a la fecha, según cifras oficiales que han sido declaradas a la comunidad internacional, existirían alrededor de la destrucción de 400.000 minas antipersonales que han sido destruidas. Pero queda una tarea pendiente, que son más de 5.000 que están presentes en las fronteras de Ecuador y Perú, y que se espera que este trabajo de limpieza termine en el año 2024. Ese es un poco el panorama general, y ahora vamos a aterrizar al tema que nos convoca hoy día, ¿no? Vamos a conversar sobre un aspecto más relevante, y es el aspecto humano, el impacto de estas minas en las personas, las consecuencias de las minas antipersonal en las personas, las secuelas, el tratamiento, el impacto en su vida, la rehabilitación y la reinserción. Entonces, para empezar, yo quiero presentar a Javier Santillán Galdós, que es el suboficial del Ejército Peruano en situación de retiro. Él ha sido una víctima, él es una víctima de las minas antipersonal, y como consecuencia de su participación en el conflicto armado internacional entre Perú y Ecuador. Ha sido nombrado como defensor calificado de la patria, ¿no? Con resolución, con ley y con todas las de la ley. Ha sido condecorado con la medalla Andrés Avelino Cáceres en el grado al mérito, y la medalla Forjadores de la Paz por su participación en el conflicto con Ecuador. Actualmente es miembro de la Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia, de los vencedores de 2 de mayo de 1866 y defensores calificados de la patria. Es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y desde mayo 2011 hasta diciembre del 2020 trabajó como especialista en asistencia a víctimas de minas antipersonal en el Centro Peruano de Acción contra las Minas, Contraminas del Ministerio de Relaciones Exteriores. Muchas gracias, Javier, por participar en este conversatorio que es de mucha utilidad para conocer de viva voz el testimonio de una persona que se ha visto afectada por estas armas. Adelante, Javier. Buenas tardes a todos, gracias por la invitación y para tratar este tema tan importante y conocer la magnitud de lo que ocasionan estos terribles artefactos explosivos. Como ya se mencionó, soy una víctima de mina antipersonal como consecuencia de mi participación activa en las operaciones del Alto Cenepa en el último conflicto con el vecino país del Ecuador. Cuando me encontraba patrullando en nuestra línea de frontera, en territorio peruano, es que sufro la explosión de uno de estos artefactos, y quisiera ser descriptivo en lo referente al incidente en sí, lo que ocasionó después, para entender la magnitud de lo que ocasiona estas terribles armas. Cuando yo piso la mina, no solamente perdí la tercera parte de la pierna, sino también sufrí serias lesiones en la otra extremidad inferior y en el brazo derecho. Repuesto de la explosión inicial y con la ayuda de mi personal de tropa, es que me sacan de este campo minado, exponiéndome a poder haber pisado otra mina, ¿no? O en todo caso haberla activado porque salía a rastras de ahí. Y luego empezó el largo camino para salir de esta zona infestada de minas, y además con la proximidad de tropas ecuatorianas, entendiendo el contexto del conflicto que se desarrollaba en ese entonces. Y uno se ve sometido, en mi caso personal,
a esta serie de estrés porque no sabes si vas a sobrevivir. Ves la magnitud de las heridas eh, y ves la carga que te vuelves para tu personal de tropa y lo que les había afectado psicológicamente a ellos. Empieza el retorno, al segundo día recién fui encontrado por 2 patrullas ecuatorianas, no recibí ninguna atención médica, soporté el dolor esos 2 días, un inmenso dolor, y luego fui evacuado por helicóptero llegando, bueno, inicialmente en helicóptero y luego en avión llegando a Lima al tercer día. El proceso de recuperación en el hospital militar fue de 2 años casi, y en el caso de, llegué a ser evacuado a Estados Unidos de 10 meses, ¿no? Otro año más, por decirlo de alguna manera. Uno se ve sometido a diversas intervenciones quirúrgicas porque en el momento de la explosión ingresan diversos, por decirlo, esquirlas, ¿no? Restos de tierra, restos de piedras, todo tipo. Y los médicos se ven obligados a hacer limpiezas quirúrgicas periódicas, es decir, limpian la herida, la vuelven a cerrar, pero no necesariamente implica que quedó limpia, porque hay pequeños esquirlas que han quedado ahí. Y yo era sometido a 2 intervenciones, tanto traumatología por el tema de la pierna y cirugía plástica por el tema del brazo. Entonces, en ese momento uno se ve, te cambia la vida totalmente, ¿no? Te ves arrancado de tu realidad, de mi caso personal, de mi carrera militar, de mis aspiraciones, de mis planes, y te dices qué va a ser de ti, ¿no? ¿Qué va a ser específicamente de mi vida? ¿Qué voy a hacer ahora si me arrancaron de lo que más me gustaba? El impacto también no solamente es personal, sino obviamente entenderán que se ve la familia involucrada en esto y el círculo amical incluso, que también son muy importantes para la recuperación, pero todo depende de la asistencia psicológica que uno reciba en ese instante. En mi caso, mi rehabilitación, como ya lo mencioné, duró casi 3 años. Y luego de esa rehabilitación viene la reinserción social y económica, ¿no? ¿Qué tan preparados nos encontramos, una víctima de mina, para poder reinsertarse a la sociedad y pues buscar de nuevo su norte, ¿no? Sus proyectos? Yo en mi caso ingreso a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estudio Derecho y ahora soy abogado, pero uno encuentra serias limitaciones en el entorno social por el tema de la accesibilidad, que la gente entienda lo que una persona de discapacidad no está en las mismas condiciones que los demás para enfrentar los desafíos que se nos presentan, ¿no? De índole personal, sentimental, amical, laboral, etc. Y en todos estos años pude superar todas estas situaciones. Entonces también, como lo mencionó Dafne, en mayo del 2011 ingreso laboral al Centro Peruano de Acción contra las Minas Antipersonal, contra Minas, es adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores como especialista en asistencia a víctimas de minas antipersonal, que me permitió conocer la realidad, no solamente en mi caso, mi experiencia personal y de los militares, sino también de las otras víctimas de procedencia civil y de procedencia policial que tenemos en el Perú. En el Perú actualmente tenemos, bueno, hasta cuando yo laboré en el Ministerio de Relaciones Exteriores, existían 348 víctimas de minas antipersonal. Pues espero que no hayan aumentado, ¿no? Pero la versión oficial la tiene Contraminas. Se subdividía en 3 grandes grupos que a la vez describen 3 grandes escenarios de lo que han ocurrido en nuestro país. Las víctimas civiles, las víctimas de las Fuerzas Armadas y las víctimas de la policía. Las víctimas del ejército o de las Fuerzas Armadas los ubicamos, como ustedes comprenderán, en el área minada de la zona de la frontera norte. Las víctimas civiles, en su gran mayoría, procedían
de las que vivían o estaban cerca de las torres de alta tensión, del tendido de las torres de alta tensión que venía desde la Sierra Central hacia Lima. Coincidentemente, este grupo de personas eran las más vulnerables porque en su mayoría eran de extrema pobreza. Y el otro grupo, que es de la policía, que ocurren estos lamentables accidentes con ellos cuando comienzan a desminar las torres de alta tensión y alguna infraestructura que teníamos minadas, como algunos penales o una instalaciones o bases policiales. En todo este tiempo que trabajé en Contraminas, pudimos contar con el apoyo de la cooperación internacional. La cooperación internacional era en realidad a través de la ONG Polucenter, que canalizaba la ayuda que venía del Departamento de Estado de los Estados Unidos, y también de lo que vendría a ser el programa AIGMA-P de la OEA. Entonces, se realizaron proyectos de reinserción socioeconómica a varias víctimas. En su mayoría eran de procedencia civil y de la policía, ¿no? Se realizaron alrededor de 198 proyectos, ¿no? Se beneficiaron a 107 porque algunos proyectos se duplicaban. ¿En qué consistían estos proyectos que buscaban reinsertar a estas personas? Consistían en, de acuerdo a su realidad, brindarles un negocio o un ingreso que les permitiera, además de subsistir, realizarse como personas. Por ejemplo, las víctimas que vivían en la Sierra Central estaban interesadas o nos exponían que podían adquirir, por ejemplo, alguna res o algún, digamos, un pequeño toro, una pequeña vaca, que a su vez ellos lo utilizaban de diversas formas, no solamente para el cultivo, sino en el caso de una vaca para producir leche o también para procrearlas, ¿no? O alquilarlas. Otros proyectos, por ejemplo, eran bodegas, tiendas. También hubieron proyectos relacionados con educación. Algunos querían estudiar pequeñas carreras o academias de preparación o inclusive aprender música. Entonces, cada víctima que pude conocer era diferente su realidad y era muy interesante sus proyectos de vida, ¿no? Entonces, y con el programa AIGMA-P de la OEA se cubría mayormente temas de salud o atenciones en salud, ¿no? También se atendió a más de 100 víctimas de minas, en su mayoría de procedencia civil, en atenciones oftalmológicas, en atenciones de salud, de prótesis, que se les podía brindar de acuerdo a su necesidad, ¿no? Pero esta ayuda solamente pudo ser más o menos hasta mediados de 2015. Lamentablemente, el Estado peruano no tiene un presupuesto designado a las víctimas de minas. Y recurríamos a los diversos programas sociales que podía tener los diversos sectores, ¿no? Como en el caso de CONADIS, el MIDIS, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Trabajo o el Ministerio de Educación. También fue importante la participación del Instituto Nacional de Rehabilitación, la doctora Pingus, que lamentablemente no pudo asistir. Con ella pudimos coordinar estrechamente para brindar la renovación de prótesis de algunas víctimas, porque las prótesis no son eternas, duran un promedio de 3 a 5 años, y se pudo y se puede hacer hasta el momento, ¿no? Pero ese es uno de los problemas, diría yo, que enfrentamos ahora, ¿no? Que no se cuenta con un presupuesto para atención a las víctimas. El grupo vulnerable son
los de procedencia civil. De alguna otra forma, los miembros de la policía y de las Fuerzas Armadas cuentan con su pensión y atención en sus diversos hospitales, no por su condición de víctima de minas, sino por su condición como tal, ¿no? Toda institución castrense protege a sus elementos cuando sufren un accidente. Bueno, pero de alguna otra manera están protegidos. Este grupo vulnerable de civiles, que paradójicamente se agrava con el hecho de que la mayoría de ellos están en extrema pobreza, no cuentan con eso, ¿no? Entonces siempre se ha buscado que favorecerlos, y es por ello que la ayuda que llegaba del exterior a través de estas ONGs se las canalizaba hacia ellos. En el caso de estas víctimas civiles que se les ha podido ayudar, presentaba una particularidad que no encontramos en la policía y en los militares. Quiero explicar que el contexto en que sucede sus accidentes de ellos, se producía esta guerra interna, por decirlo de alguna manera, de los delincuentes terroristas hacia el Estado. Entonces, cuando ocurren sus accidentes, estas víctimas civiles no se querían mostrar en un primer momento porque temían algún tipo de persecución, que puedan ser sospechosos de ser elementos terroristas. Entonces, acercarse a ellos también era bastante complicado. Y sigue siendo complicado porque algunos de ellos o niegan su condición de víctima de minas o no quieren recibir ayuda, ¿no? Pues se avanzó bastante en este tema, se avanzó bastante, pero considero que se debe seguir trabajando con ellos, ¿no? Bueno, no sé qué más podría aportarte o mencionar respecto a las víctimas de minas antipersonal. Muchas gracias, Javier, por tu testimonio muy valioso, muy poderoso, digamos, ¿no? Sobre cómo una persona que ha podido salir adelante con su capacidad de resiliencia, pues está ahora aquí dándonos su testimonio. Y bueno, ahora voy a dar pase a Fanny para que pueda comentar un poco cómo es que desde un programa de asistencia a víctimas ha salido adelante. Antes de esto, vamos a presentar un video de una víctima en una situación distinta, ¿no? Javier nos ha comentado que si bien ha recibido apoyo de su institución por ser justamente un combatiente, pues hay otras víctimas que no han tenido un soporte más sistemático, ¿no? Quiero presentar un video que hemos grabado de otra persona que se llama Alex. Él fue una víctima de minas al pisar una mina alrededor de una torre de alta tensión cuando tenía 8 o 10 años, cuando era un niño que jugaba alrededor de las torres de alta tensión y que después esto le generó pues secuelas hasta ahora. Entonces, no sé si podríamos pasar el video antes de hacer el pase para Fanny. Tuve un accidente a los 10 años, pisé una mina antipersonal, causando la amputación de las dos piernas, ¿no? Fue un 21 de agosto de 1996. El lugar fue Pampa, San José, en una torre de alta tensión. Ya 10 años y tenía unos compañeros de acá, salíamos a buscar frutas o a pasear por los campos. En esa situación vimos las frutas y no había ninguna señal que decía peligro, nada. Nosotros ingresamos y ahí fue que pasó mi accidente, ¿no? Hice una mina antipersonal. Lo poco que me acuerdo fue que me transcurrió mucho tiempo, unos 20 minutos aproximadamente, ¿no? Que llegaron mis padres, unos amigos, compañeros de acá del barrio, a auxiliarme. Como es la chacra, está lejos de la ciudad, tenía que trasladarme a un vehículo para que me lleven a un hospital. Y ese transcurso de eso fue, no sé, más de una hora. Mis piernas estaban dañadas, perdí mucha sangre, verdaderamente no podía hablar ya por la pérdida de sangre que tenía, solo podía visualizar
las cosas que pasaban a mi alrededor, pero no tenía reacción. Yo me acuerdo que llegué al hospital, me atendieron los médicos, me pusieron anestesia y bueno, no me acuerdo más ya hasta que desperté en UCI, ¿no? En el hospital de niños. Ya de eso ya me contaron mis padres que tuve 2 meses en coma, pero gracias a Dios pude resistir a esos. La empresa me dio una prótesis de niño, de 10 años hasta los 20 y tantos años que tenía la prótesis. O sea, una vez nada más me dieron y ya no volvieron a llamarme, a decirme, sabes que ya cumplió con esa prótesis y tenemos que darte otra, ¿no? Claro, es un poquito más grande a mi contextura, a mi peso, me siento bien. Gracias a las prótesis yo puedo desplazarme a mi trabajo, al mercado, a estar con mis hijos, ¿no? Al principio sí me tenía vergüenza salir a la calle, quedaban así mis amigos, mis compañeros, pero gracias a mi padre que me llevaba al colegio con el carro, no sé, me daban ese apoyo, ¿no? O sea, y el colegio, todos los compañeros, gracias a Dios, me dieron ese apoyo, ¿no? Como ahora, tengo ahora en el trabajo, a veces los compañeros se preocupan o algo. Gracias a Dios, de verdad me topo con personas muy solidarias, ¿no? Y eso es lo que a veces me da mucha ganas de seguir adelante. Y también mi esposa, mis hijos, eso es lo que más tengo más ganas de seguir luchando. Como vemos en el video, Alex es una de las víctimas de estas casi 200 víctimas civiles, 198 víctimas civiles que tienen una suerte distinta, si es que no tienen un seguro que los pueda cubrir, que si no tienen un acompañamiento a lo largo de su vida, pues puede tener algunas complicaciones. Yo quiero presentar a Fanny Díaz. Ella es oficial senior de protección del Comité Internacional de la Cruz Roja. Ella es licenciada en Trabajo Social por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, pero tiene diploma de especialización en Gerencia Social y estudios en la Maestría de Gerencia Social de la Universidad Católica. Tiene también un diploma de especialización en Administración de Empresas de Salud por la Universidad San Ignacio de Loyola. Fanny tiene más de 30 años trabajando en el Comité Internacional de la Cruz Roja y ella ha seguido muy de cerca todos los casos de las personas que se han visto afectadas no solo por minas, sino por otros restos explosivos, y su experiencia y su conocimiento muy valioso de cómo ayudar a sacar adelante a estas personas en esos momentos de emergencia va a ser muy rico para nosotros de poder conocer. Adelante, Fanny. Tu micro, falta deshabilitarlo. Hola, ¿me escuchan? Sí, muy buenas tardes con todos y todos los que nos están acompañando a través de esta sesión. Bueno, lo que puedo decir de inicio es que las actividades del CICR en respuesta a la contaminación por minas antipersonales se fundamenta directamente en el carácter ¿no? En nuestro cometido institucional humanitario, que es el de proteger y asistir a las víctimas de los conflictos armados, ¿no? Yo entré a trabajar con el CICR en el año 88 y precisamente ahí nomás como un par de años después tal vez comenzó este tema de personas que resultaban heridas a raíz de estos artefactos, ¿no? Pero ¿quiénes eran? O sea, hay que ponerles caras a las personas, yo creo que ayuda mucho en la comprensión, ¿no? Es un poco lo que nos pasa con Javier, digamos, al verlo, al saber, digamos, que en el caso de él, el daño ocasionado en su persona es a raíz, ¿no? De un trabajo como militar, pero hay que ponerle cara a esa población civil que también, como reconoce Javier, ¿no? Es la que está en, o estuvo, está o sigue estando en peores condiciones para reinsertarse a sus expectativas de vida o a un desarrollo personal. Una de las primeras cosas que debemos entender
con el tema de lo que necesita un sobreviviente, me gustaría más que hablemos en términos también de sobrevivientes de accidentes de minas personales, es que son necesidades de largo plazo, no terminan, digamos, con la posibilidad de la atención o la recuperación médico-quirúrgica de inicio que la persona requiere, ¿no? En mi caso he visto tanto a adultos, niños, mujeres, hombres, la gran mayoría, yo diría que cerca del 90% de los casos que directamente hemos atendido de sobrevivientes de minas antipersonales, eran personas del campo, ¿no? Entonces, en una situación donde un primer problema que había era la pobre accesibilidad a servicios médicos inmediatos, ¿no? Y sobre todo de gran complejidad, porque las lesiones que produce una mina antipersonal son tremendas, o sea, no es una simple herida, ¿no? Son lesiones realmente que pueden cortarte un miembro superior, inferior, perder un ojo, lesiones a nivel torácico muchas veces graves, entonces que no se podían resolver en los pequeños hospitales, digamos, de los distritos andinos en su gran mayoría, ¿no? Porque yo me estoy refiriendo a las víctimas de accidentes por minas ocasionados alrededor de las torres del sistema eléctrico de torres de alta tensión que tenemos. En ese momento, en la década de los 90, digamos, la respuesta médica y de alta complejidad era solo posible de encontrarla en Lima. Una situación que lleva al 6R que, digamos, siempre cuando trabaja en países que tienen una violencia armada ya presente, ¿no? Una situación, la posición que tenemos de trabajar muy cercanamente a la población civil, hacía que estemos también reconociendo de manera más inmediata esa carencia de capacidad de respuesta de los hospitales locales para atender esta alta complejidad de heridas, ¿no? Entonces, en el programa que se habilitó inmediatamente en el 6CR estaba destinado eso, a cerrar esa brecha de accesibilidad de los heridos que requerían una asistencia para el acceso al tratamiento médico quirúrgico en un primer nivel, ¿no? Hay que venir a Lima, hay que ver a los especialistas, traumatólogos, cirujanos cardiovasculares, en un momento histórico también donde la cirugía de guerra no era una especialidad, y creo que sigue no siéndola, pero no era una especialidad que estuviera muy a la mano tampoco de estos especialistas. Entonces ha habido todo un salto también en términos de necesidades médicas que el 6R se tuvo que ir ayudando a cerrar esas brechas, trayendo a estos especialistas que compartan con sus colegas peruanos y en específico de las localidades donde había mayor afectación. Estoy hablando de Ayacucho, de Huancavelica, de la zona de Junín, ¿no? Con estos pequeños hospitales para ir habilitando, por lo menos en estos pequeños hospitales, servicios que pudieran responder a heridas que no son las que de carácter doméstico, las que ocasionan un accidente de tránsito, ¿no? Son heridas de muy alta complejidad que requieren un tratamiento especializado, ¿no? De mucho cuidado si queremos realmente o se puede salvar la vida, ¿no? Que es el primer, digamos, espacio. Una vez que este paciente es atendido y en el caso de que, bueno, pueda tener que sufrir una amputación, tiene que confrontarse nuevamente, ¿no? Un tema de la accesibilidad a servicios de rehabilitación física y psicosocial acorde a sus necesidades, ¿no? Y ahí otra vez el gran problema en el Perú, el acceso a los servicios ortopédicos hasta el día de hoy no está cercano a la población, ¿no? El Instituto Nacional de Rehabilitación, me estoy refiriendo a los servicios públicos, está acá en Lima,
los servicios de rehabilitación física que se prestan a través de las redes de hospitales son muy básicos. No hay talleres para la fabricación de prótesis, entonces si una persona necesitaba o necesita, incluso hasta el día de hoy, lastimosamente la doctora Pingüis no nos acompaña esa tarde porque nos podría de repente actualizar, ¿no?, en cómo estamos, pero hasta donde yo conozco desde hace un par de años atrás, aún ahora en el país se adolece, ¿no?, de un acercamiento a las personas que han sufrido algún nivel de amputación a poder acceder fácilmente a una prótesis. Imagínense eso hace 20 años atrás, era mucho peor. Entonces ya y además nos encontrábamos con un instituto de rehabilitación física que en ese momento también tenía el gran problema del atraso tecnológico, de la dificultad para conseguir suministros especializados para hacer las prótesis, con lo cual el paciente tenía que ser sometido muchas veces a la utilización de prótesis de un material que se usaba a la época, que hecha de madera, con resina, que tiene algunas cuestiones que ya ahora son tóxicas. Entonces había que cambiar también un sistema de tecnología que sea mucho más accesible, que sea mucho más cómoda para el paciente. Entonces ahí también un trabajo que hacemos desde el 6CR, que combinamos, digamos, una atención directa a las víctimas, pero también de ver cómo podemos ayudar a cerrar brechas desde lo que son las instituciones del Estado, ¿no? Entonces también trayendo primero inicialmente especialistas que puedan hacer un diagnóstico de qué se requiere para mejorar esa tecnología y trayendo esa tecnología más más apropiada para poder ayudar no solamente a las personas amputadas por víctimas de minas, sino también al resto de otras personas amputadas por accidente de tránsito. Entonces, hay como eh, eh, las personas víctimas de minas amputadas ayudaron, si se quiere, de alguna manera a que otras personas pudieran también hacer accesible a esta tecnología. Pero nuevamente, ¿no? El factor de necesidades de largo plazo. Desde el 6CR, el programa, digamos, como les decía, ayudaba a financiar tanto los tratamientos médicos quirúrgicos como los tratamientos ortopédicos en un escenario donde el sistema de aseguramiento de salud no era universal. O sea, no existía el seguro integral de salud, las personas tenían que comprar directamente los servicios, así sean en instituciones públicas, había que pagar la consulta, había que pagar el internamiento, había que pagar los costos de producción de prótesis, y entonces el programa tenía una carga financiera, digamos, de ayuda financiera para estos casos bastante alto, pero también, ¿no?, al lado el esfuerzo que hacían las víctimas para superar no solamente la lejanía a su lugar de origen, muchas veces la lejanía de su familia por meses, ¿no? Porque estas heridas toman tiempo de restituirse para poder incluso ser considerados potencialmente acceder a una prótesis. Entonces, muchos de ellos tenían que pasar mucho tiempo en la ciudad. El tema del estigma, ¿no?, que mencionó también Javier, ¿no? Personas que eran de origen campesino, quechohablantes, de zonas, digamos, ya calificadas con presencia de grupo armado. Entonces, todos esos factores aunados a la pérdida de un miembro físico, digamos, de una extremidad, requiere de un apoyo psicosocial que sea brindado también de manera bastante frecuente y sobre todo con bastante pertinencia, ¿no? Pertinencia cultural, donde el especialista pueda hablar en el idioma que las personas se sienten más cómodas. Y eso, digamos, no hubo, lo debo decir, y no, digamos, y claro, se han dado saltos importantes. Ahora podemos decir que el seguro integral ya ha incorporado
cubrir, ¿no? Coberturar las prótesis también. Sin embargo, eso sigue la dificultad de un acceso más pronto geográfico sigue siendo algo que no se ha logrado superar. No hay talleres diseminados, por lo menos a nivel de, no sé, de macroregiones, ¿no? Entonces, igual la persona un herido por ese tipo de armas tiene que igual, o de un artefacto explosivo, ¿no? Igual tiene todavía que verse sometido a tener que venir a Lima. Y eso lo vemos a veces con los casos que necesitan reponer prótesis, ¿no? Nuevamente, la prótesis un aparato que va a servir por un tiempo, pero también se deteriora o el individuo cambia. No es lo mismo que un niño que recibe una prótesis tal vez a los 7, 9 años, pero la va a requerir a lo largo de su vida. Y entonces nuevamente volvemos al elemento de necesidades de largo plazo y ahí sigue siendo un, un pendiente, yo creo, de que las estructuras del Estado no están entendiendo lo suficiente estas necesidades de largo plazo, ¿no? Todavía ahí, y si bien es cierto, lo menciona Javier, ha habido, digamos, una respuesta para intentar la integración, para intentar cubrir esto, pero siempre ha sido una respuesta que ha estado apoyada por organizaciones internacionales, pero todavía yo creo que hay una gran debilidad de entendimiento y también una todavía falta complementar los programas que se tienen de asistencia o de bienestar o para medios de vida, para superar las discapacidades, porque claro, hablamos mucho del tema de lo ortopédico y de la pérdida de extremidades, pero también tenemos personas que han perdido la audición, personas que han perdido la visión, y entonces, donde muchas veces la respuesta desde los servicios de salud no son muy efectivas, ¿no? Sigue estando en manos del grupo familiar, del grupo social o de algunas organizaciones de sociedad civil apoyar a estas personas. Hay allí también un tema de cómo superamos el tema del acceso, que sigue siendo importante, cómo ayudamos a la parte de lo psicosocial. Y también ya Javier lo mencionó, ¿no? El sobreviviente de minas antipersonales no es solamente lo que le atañe en lo individual, sino lo que le atañe a su núcleo familiar y lo que le atañe a su comunidad. Una de las cosas que a mí me llamaba, o sea, en el campo, un miembro de la familia es también una herramienta de trabajo. Y entonces cuando una persona queda del campo, queda con una discapacidad, se convierte en una, digamos, suena feo decirlo a veces, pero una carga, o sea, para la familia es una carga también, ¿no? Ya no ha perdido a esa persona que va a hacerla, digamos, que va a trabajar la tierra, que va a ayudar, ¿no? Y eso conflictúa también mucho a nivel de familia y lo precariza más, ¿no? Lo vuelve más pobre o más extremo pobre también. Y hay que reconocer que otra brecha importante que realmente trabajamos con Contraminas de manera conjunta, me acuerdo, Dafne, con estos programas, de cómo hacer para que las personas o las potenciales víctimas, que eran las personas que vivían en los alrededores de estas torres de alta tensión, conozcan de la situación, porque claro, se minaron esas torres, pero nadie les dijo a la comunidad, mira, por si acaso tú no te puedes acercar allá, no se acercaron,
o sea, no se pusieron barreras físicas para las zonas, no se comunicó a la población, no estuvo informada, no se les enseñó comportamientos seguros, que es otro enfoque del 6CR también, ¿no? De trabajar con la comunidad en tener comportamientos más seguros cuando tú tienes un riesgo potencial en tu comunidad. Eso tampoco se trabajó. Y lo vemos ahora también cuando todavía en algunas zonas del BRAE que hay o sea, puedes, por el histórico del antecedente de presencia de actores armados, puede tener una contaminación ahí de restos explosivos o vemos que también no se sigue trabajando desde las escuelas este enfoque de un comportamiento seguro, ¿no? Muchas veces cuando preguntaba a los niños, me acuerdo, para mí no es que había que priorizar y todo, pero efectivamente yo creo que como adultos los niños heridos nos pueden causar mayor impacto. Cuando yo les preguntaba, bueno, a los que habían sobrevivido, cómo había pasado, ¿no? ¿Por qué? Entonces me decían, no, es que fuimos para allá, pero ¿por qué fueron para allá? Porque nosotros tenemos que ayudar en la casa a pastear las ovejas, las vacas, y en esas zonas altas donde están las torres es donde el pasto es mucho más rico, ¿no? Probablemente alimenta mejor a los animales y hay que llevarlos ahí. Entonces, eso nunca se vio cuando se colocaron las minas probablemente, o que haciendo uso de su derecho de juego, los niños estaban jugando en los alrededores y de pronto el balón cruzaba, digamos, la zona y claro, el niño entra a sacar su pelota sin saber que puede ser víctima de una mina. O sea, esas son las historias de estas personas que bueno, con algún trabajo que hemos acompañado, algunos procesos de educación para riesgos, de capacitación a las comunidades o a sus líderes comunitarios en comportamientos más seguros, hayamos ayudado. El asunto es, claro, somos una organización que está presente, que sigue visitando algunas zonas del BRAE, que seguimos hablando de este tema de comportamientos seguros, pero debería esto también estar integrado dentro de una currícula educativa, sobre todo en aquellas zonas donde aún tendría que ser considerado desde el análisis del riesgo que tiene la zona, ¿no? Entonces ahí hay aspectos que tocan muchos sectores del Estado, ¿no? Al sector educación, al sector de mujer y poblaciones vulnerables, al sector de salud, por supuesto, al sector del MIDIS, que tiene que ver con todo lo que puede ser la reintegración socioeconómica de la persona, ¿no? De ver esto de que un sobreviviente de minas va a tener necesidades de largo plazo. No sé, ahí más bien yo me quedaría ahí y no sé si hay preguntas de la audiencia. Muchas gracias, Fanny. Muy, muy valioso tu comentario, tu exposición, al igual que la de Javier. Hay algunos comentarios más que preguntas, ¿no? Sobre todo si es que es posible que podamos impulsar programas de acompañamiento tanto del sector público como del privado, porque se evidencia con las dos exposiciones que estamos como todavía en un camino por recorrer, ¿no? Si bien se han avanzado desde un inicio, desde lo que tú cuentas, Fanny, del drama de la atención de salud en estas zonas que son donde la población es más vulnerable y tener que trasladarse hasta Lima, pues esa brecha se va cortando poco a poco, pero igual hay mucho que avanzar y valdría la pena que felizmente no son muchísimas víctimas comparadas con tantos otros países en los que nosotros tenemos presencia a nivel mundial, pero esas 198 víctimas civiles, más las 70 víctimas de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Policiales y todas las personas afectadas, no es una población tan grande que tendría que tener de alguna forma un seguimiento a largo plazo, porque esto es la emergencia, el impacto de la emergencia, pero de ahí la vida se trastocó sin ninguna razón, ¿no? Entonces,
Ese es un comentario que quería compartir con ustedes. Y lo otro que quería consultarles, pero ya a modo personal, de repente, Javier, puedes conocer tú, si es que existen asociaciones de víctimas de personas afectadas por las minas, donde alguna persona que tal vez ve este video o se entiende o conoce algo de esto pueda acercarse para dialogar y ver de qué manera puede sentirse acompañado también, porque probablemente hay complicación con que haya una atención de apoyo psicosocial, si es que ya no lo hay desde el 2015, o proyectos de productividad que al parecer tampoco no hay en el momento por un tema de financiamiento. Tal vez se pueden acompañar entre ellos. Entonces yo no sé, le pregunto a Javier si es que está, si tiene conocimiento de esta posibilidad de algunas asociaciones a las cuales las personas puedan acudir. Gracias, Dan. Lamentablemente, no existen asociaciones en el grupo vulnerable que estamos hablando, que son las víctimas de minas civiles. Hubieron algunas en la procedencia policial y de las Fuerzas Armadas, pero de los civiles, precisamente por la característica de cómo les sucede, ¿no? Los militares y policías de alguna manera venían de una institución, vienen de un lugar, se conocen entre ellos. Las víctimas civiles no. Algunas, como en el caso del video que muestras y que para nosotros fue un caso emblemático y que describe todo el drama de las víctimas civiles que cuenta Fanny, es el señor Luis Sales Asensio Sánchez, ¿no? Y me permito describirlo para entender todo lo que describió también Fanny. Él sucede su accidente cuando él tenía 10 años y él se va a una chacra donde dentro de la chacra habían varias torres de alta tensión a jugar. Y de repente me decían ellos, después de jugar, se acercaban a algunos árboles a recoger frutos. Entonces ahí es donde él pisa la mina. Y es que él sucede de tan magnitud, digo, porque él pierde las dos piernas encima de la rodilla. Prácticamente no tenía enfermedades, extremidades inferiores. Entonces él estuvo, como él ya lo describe en el video, estuvo 2 meses en coma y fue traído a Lima. Menos mal, desde donde él ocurre es un pueblo de Pativilca, primero fue a Barranca y luego viene a Lima, estaba relativamente cerca. Y él en 2 años recién se recupera. Y lo que cuenta Fanny, el acceso a las prótesis, ahí lo describe. Él le dan las prótesis a los 12 años, que aprendió a caminar de nuevo. Y él no figuraba en mi base de datos cuando yo ingresé en el 2011 a Contraminas. Yo lo encuentro por, digamos, una casualidad. Yo me entrevisto con el familiar de una víctima de mina que había fallecido y él me comenta de un niño. Entonces, yo le pedí que me consiguiera los datos y al un inicio me decía que este niño, o sea, Luis Sales Asensio Sánchez, no quería ser ubicado, ¿no? Tenía miedo, tenía que lo acusen de terrorismo, y más aún si es el Estado y tantas cosas. Entonces, menos mal se pudo establecer una cercanía y yo fui a visitarlo, ¿no? Este pueblito. Primero él vivía en un sitio que se llamaba Caraqueño y luego Pampa San José. Entonces, y ahí lo encontré. Él ya tenía 27, 28 años con la prótesis que le habían dado a los 12 años. Entonces fue una situación de que realmente afecta también, porque ves a una persona que yo conocí su historia, o sea, usualmente estamos acostumbrados a que estas personas que les suceden estas tragedias, de repente ni acaben el colegio, o de repente, como le escribió Fanny, sean una carga y estén relegados. Él no solamente había terminado en la secundaria, él estaba estudiando en la universidad, había ingresado a la universidad, había formado su familia. Entonces, lamentablemente no contábamos con presupuesto. En un momento se le benefició con algunos proyectos que nos daba el programa de la OEA o el Polu Center, y después buscamos inclusive donaciones de hasta una empresa eléctrica que en 2 oportunidades le cambiamos sus prótesis. Entonces, el caso de él era emblemático porque era una persona que también tenía este poder de superarse, de salir adelante, a pesar de estas limitaciones que contaba Fanny, ¿no? De acceso a la salud, de acceso a poder reinsertarse en la sociedad. Inclusive él, cuando nosotros le conseguimos la última ayuda que yo pude conocer, que fue el cambio de su prótesis en el 2018 en el INR,
él mismo subía a un bus en estas condiciones, sin las dos prótesis, y llegaba a Lima, y nosotros nos encargábamos de recogerlo y de llevarlo al INR, de acompañarlo en su rehabilitación, y luego posteriormente regresarlo al terminal terrestre donde iba en su bus. Entonces es muy, muy cierto el tema de la lejanía, el tema del acceso a la salud, que está centralizado acá, ¿no? En Lima. No cuentan ellos con una asociación de víctimas, no se conocen entre ellos, no han tenido tampoco la oportunidad ellos, o la iniciativa, si se quiere decir, de querer juntarse en grupos y hacerlo. Están preocupados bueno, en subsistir, por decirlo de una manera, ¿no? Y coincido con el término, ya en la Convención de Ottawa se utiliza el término de sobreviviente de mina, ¿no? Porque decir víctima de mina ya es una palabra que inclusive lesiona tu dignidad como persona, creo yo. Es un sobreviviente y que sigue sobreviviendo con los temas de accesibilidad, como yo le decía, ¿no? El tema de accesibilidad es muy complejo. Las mismas instituciones del Estado no están preparadas para recibir a una persona con discapacidad. Y estamos hablando hasta en las más cosas simples. Mi experiencia personal, y debo de mencionar el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Enceraban el piso por donde yo caminaba. Yo me podía resbalar porque yo uso un bastón y uso una pierna que no tengo el equilibrio, ¿no es cierto? O para ir a marcar lo ponían lejos, o de donde estacionar mi vehículo, porque yo sí he logrado manejar y tener un vehículo que más que un artículo de lujo es una pieza ortopédica más. Entonces lo tenía lejos, ¿no? Entonces, al inicio me querían hacer pasar por unas escaleras cuando yo podía entrar por una rampa. Entonces, cosas tan simples que no están preparados. Entonces, si las instituciones no están preparadas, imagínate las instituciones, el mismo CONADIS, por ejemplo, ¿no? Entonces, es bien complejo esto de las asociaciones. Deberían ellos tener esa iniciativa, pero ¿qué pasa? Algunos están en Junín, otros están en Huancavelica, otros están en Lima, resolviendo sus propios problemas, sus propios asuntos, y que no debería ser así, ¿no? Muchas gracias, Javier. Muy pertinentes tus apreciaciones sobre el tema, y bueno, nos evidencian pues el largo camino de los sobrevivientes de minas que tenemos aquí en el país. Hay un comentario que estoy mirando en el Facebook, si es que hay minas que están en ciertos sitios estratégicos. No, las únicas minas que quedan en el país son las que están en la frontera de Perú con Ecuador, en una zona donde hay no es accesible para la gente, ¿no? Hay algunas comunidades, pero no están tan cerca de la frontera, ¿no? Entonces, las minas colocadas en las torres de alta tensión y en infraestructuras ya no están, ya han sido erradicadas, así que con eso hay que tener tranquilidad. El tema de hablar sobre las consecuencias de las minas en las personas y este punto de sobrevivencia después de haber sido afectados por las minas es porque es un tema actual, en el sentido de que estas personas siguen hasta ahorita padeciendo por este flagelo, por este accidente, y no tienen una respuesta acorde a esas necesidades que tienen ahora, ¿no? Yo creo que ya nos ganó un poco el tiempo, entonces yo no sé si Fanny o Javier quieren decir algo más, y si no, con eso cerramos ya esta sesión. Muy agradecida por el tiempo que han tenido para compartir con nosotros su valioso testimonio. Quería agregar, bueno, sí, confirmar esto, ¿no? Ya no existen minas en las torres de alta tensión. Eso fue erradicado totalmente, si no me equivoco, en el año 2012. Las únicas minas que existen son en los campos minados que están en la frontera con Ecuador y que están en el proceso de desminado, junto con la DIGEDEUME y la DICOMIN del Ejército y la Policía respectivamente. Las únicas víctimas que podrían producirse son de los propios desminadores, que espero no suceda, porque no hay población cercana. Las últimas víctimas que se consideraron fueron
en el año 2019 por un tema de un accidente en helicóptero, y antes de eso fue en el 2014 que un desminador perdió ambas piernas, ¿no? Pero luego de eso no se han producido otras víctimas. Se han intensificado los programas de educación sobre riesgo de minas que se han realizado en esta zona, tanto en la vertiente del río Santiago como en el del río Cenepa, y que hasta el momento han dado resultados, ¿no? El riesgo de los desminadores está ahí, esperamos que no suceda, pero de la población hasta el momento, y que yo tenga conocimiento, no se ha visto afectada. Sí, gracias, Dafne. Para referirme sobre todo a los sobrevivientes de minas, ¿no? O sea, la ayuda que todavía ellos pueden estar esperando de parte del Estado y de sus instituciones, mirándolo también que en este caso los accidentes a los cuales ellos han sobrevivido los han precarizado más, ¿no? Los han dejado, o sea, siguen siendo un sector de extrema pobreza, y que lo que ellos puedan conseguir de repente por sus propios medios no les va a permitir en muchos de estos casos acceder a reponer una prótesis, a hacer sus controles de salud, porque bueno, si no perdieron una extremidad, quedaron con otros daños en su organismo que requieren algunas revisiones anuales, ¿no? Con especialistas que no están al alcance de donde ellos viven. Entonces ahí hay como un espacio todavía de trabajo para las instituciones del país, ¿no? O sea, y además también, ¿no? Valdría la pena que se recoja la experiencia que se ha tenido desde Contraminas con la asistencia a las personas, a los sobrevivientes, que se recoja también. Hay una base de datos, cosa que no había, digamos, al inicio en los años 2000, ¿no? Entonces hay caminos, digamos, donde si se requiere, si realmente se integra a una respuesta por parte integral también por parte del Estado, se puede hacer algo más por estas personas, ¿no? Muchas gracias, Fanny, muchas gracias, Javier. Y bueno, con la participación de ustedes dos, y damos por concluido esta charla, este conversatorio, sin antes alentarlos a que visiten la exposición que está en el Museo Lugar de la Memoria hasta el 16 de junio, previa inscripción en la página web de ellos. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias. Me llamo Javi Santillán Galdos, víctima de mina antipersonal. Sufrí el estallido de este artefacto explosivo cuando, durante el desarrollo del conflicto con el vecino país del Ecuador, me encontraba al mando de una patrulla realizando el reconocimiento en territorio peruano. Al inicio fue desconcertante ver que luego de la explosión no tendría mi pierna derecha, lesiones severas en mi brazo derecho y demás heridas en mi cuerpo. El proceso de rehabilitación y recuperación es muy duro. Uno se ve sometido a innumerables intervenciones quirúrgicas, a terapias, apoyo psicológico, en donde también es muy importante el apoyo de la familia y del entorno social.